Buenos días. Eh, en el siguiente video les vamos a hablar de la materia estadística inferencial, unidad 1. Consta de 3 capítulos. Capítulo 1 es introducción a la estadística. En el capítulo 2 hablaremos de un resumen y gráficas de datos. Y en el capítulo 3, estadísticos para escribir, explorar y comparar. El facilitador de la materia es Juan Morales y su servidor presenta César Armando García Sánchez. Pasamos a lo que es la introducción. Bueno, en este video se iniciará con un breve repaso de la estadística, la cual es una disciplina que utiliza recursos matemáticos para organizar y resumir una gran cantidad de datos obtenidos de la realidad e inferir conclusiones respecto de ellos. Por ejemplo, la estadística interviene cuando se quiere conocer el estado sanitario de un país a través de ciertos parámetros como la tasa de morbilidad o mortalidad de la población. En este caso, la estadística describe la muestra en términos de datos organizados y resumidos y luego infiere conclusiones respecto de la población. Aplica a la investigación científica. También infiere cómo provee los datos matemáticos para establecer si una hipótesis debe o no ser rechazada. En el ejercicio 1 habla de muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio o no. Contexto de datos. Usted reunió una muestra grande de valores porque es importante entender el contexto de los datos. Pues con los datos podemos tener media, mediana, prueba de hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Ejercicio 11 es Suprema Corte de Magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posiblemente, pero muy poco probable. Ejercicio 28 dice, accidentes de vehículos. Se publicó un artículo con el título de accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señalaba que se trata de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿O por qué es importante? Bueno, la respuesta es que faltó incluir el sexo debido a que se necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir. Tipos de datos. En el ejercicio 2, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que presentan conteos o mediaciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consiste en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no presentan conteos ni mediciones. En el ejercicio 13 se habla de dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Ford Exercise en Nueva York. En el ejercicio 13 se habla de dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón. La respuesta sería discreto. En los ejercicios 21 a 28 dice que determina
¿cuál de los cuatro niveles de medición, normal, ordinaria, de intervalo, de razón, es la más adecuada? Bueno, en la siguiente gráfica se toman datos para resolver los ejercicios 21 al 28. Eh, Se miden lo que es con la tabla anterior se mide lo que son las temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en los conjuntos de datos 11 de la apéndice B. La respuesta sería niveles de medición. De intervalo, las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. Bueno, en el ejercicio 35, escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se le asigna números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorga números positivos. La magnitud de números corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros tres alimentos se califican con 2, 3 y -5. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Bueno, en lo que la respuesta sería ordinal o de intervalo son respuestas razonables. Aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, por así decirlo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificaciones de 9 y uno con calificación de 10. Pensamiento crítico. En el ejercicio 3, correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación en el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Yo pienso que no, porque una correlación entre las variables no implica que sea causa de la otra. No, una reducción en el número de armas automáticas registradas los necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Bueno, en el ejercicio 11 se habla de el chocolate es un alimento saludable. En el New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación. Por fin el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces y la de Chocolate Manufacturing Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Bueno, como el estudio fue financiado por un fabricante de dulces y por la Chocolate Manufacturing Association,
Existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto a obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates. Ejercicio 23. Porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarias de Internet, el 49% reveló que la manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Es una regla de tres. Regla de 3 simple. A 360, B 44%. Ejercicio 30. ¿Qué está mal en el asunto? El periódico New York Post Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran una pregunta. La pregunta es: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que lectores respondieron, que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Entonces identificamos 4 fallas de esta encuesta. La primera sería que respondieron los 20 lectores. ¿Qué respondieron, perdón, los 20 lectores? ¿Están preguntando o respondieron la pregunta? La cantidad total de los que respondieron la pregunta, el periódico ya hizo la encuesta. La recolección de datos muestrales habla del diseño del diseño muestral, que es el ejercicio 3. En el artículo Cardiovascular Effect of Intravenous, es en inglés, el volumen 275, número 9, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El número 1, un grupo tratado con trillodotironina. 2, un grupo tratado con unas píldoras de sal normal y dopamina. Y el grupo 3, un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Se describe el significado de cada uno de esos términos en el contexto de dicho estudio. La respuesta sería no. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta, no importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos. Lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. En el ejercicio 8, prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos en el volumen 290, número 21. Habla sobre el estudio observacional. La respuesta es: un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial,
Es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. En el ejercicio 19, estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción. En base en un proyecto patrocinado por la corporación Reicher, la respuesta es por conglomerados. Bueno, en el ejercicio 34 se habla que publican un artículo dichas empresas aquí. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El grupo 1, un grupo tratado con triodotrina, y el otro grupo fue tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y 3, un grupo de placebos. En el estudio transversal, los datos se observan y miden y reúnen en un solo momento en un estudio retrospectivo o de control del caso. Los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte. En un estudio prospectivo de los datos se reunirán en el futuro y se tomarán de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. En el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Ejercicio 2, distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de frecuencias relativas? Bueno, en este caso, los semestres que están estudiando una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una, perdón, se ve la siguiente tabla de Alquirán en cigarrillos sin filtro. Bueno, si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan un poco con rigor, parecería que la distribución es normal. Aquí se ve el alquitrán en miligramos en cigarrillos sin filtro. Las frecuencias del 10 al 13 es 1, del 14 al 17 0, del 18 al 21 15, del 22 al 25 son 7, por último de 26 a 29 son 2. Bueno, aquí se ve que los criterios se interpretan de manera muy estricta. Pareciera que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias del 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parecen que la distribución es normal. Bueno, aquí nos vamos al ejercicio número 24, pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares.
remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio. Aquí nos vamos al Minitab, descargamos los datos del papel, de aquí nos vamos a la opción gráfica, seleccionamos histograma, escogemos la opción 2, ok, y seleccionamos papel dando doble clic. Después nos vamos a escala y escogemos tipos de escala. Nos pide la frecuencia, aquí está seleccionado, le damos OK. Luego vamos a etiquetas y le vamos a poner el nombre. Histograma papel. OK. Y nos va a arrojar la siguiente imagen con el histograma de papel, donde la media es de 9.949, la desviación estándar es del 4.218 y la muestra es de 36. Seleccionamos, nos vamos a añadir y escogemos datos y le uso de datos, bueno, le damos OK y aquí nos dice que el número 10 es el más alto en repetirse y ya está. Bueno, aquí empezamos con lo que es el ejercicio número 32, que es número de clases. La construcción de una distribución de frecuencias. Los lineamientos de Sturges sugieren que el número ideal de clases puede aproximarse usando 1 más log sobre log 2, donde n es el número de valor de datos. Utilice el lineamiento para completar la tabla que aparece al margen. La respuesta es: usando esta fórmula se obtuvieron los valores de los datos 1 más log n sobre log 2. Aquí nos muestra lo que es la tabla y los valores. Okay. Vamos a lo que es histogramas. Nos arroja el ejercicio 3, que dice que conjunto pequeño de datos, la población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64, 57. La pregunta que nos da aquí es: ¿por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? La respuesta es: con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Aquí ya nos vamos a lo que es el ejercicio 14, medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma en el ejercicio. Bueno, aquí ya nos vamos a lo que es el Minitab. Bueno, aquí ya nos vamos al Minitab. Descargamos los datos del generador de volts. De igual forma nos vamos a gráficas. Vamos a escoger histogramas. Otra vez la segunda opción. OK. Vamos a poner
generador, doble clic, seleccionamos escala, tipo de escala, en este caso sería frecuencia otra vez, ok, y nos vamos a etiquetas. De etiquetas vamos a cambiar el nombre, le pondremos generador de volt. Vamos a dar ok, vamos a poner ok de nuevo y nos va a arrojar la siguiente gráfica donde nos vamos a pasar a PowerPoint. Aquí ya la tenemos. La respuesta sería: la mayoría de las mediciones de voltaje del generador se centran más a una distribución normal, como se muestra en el programa de Minitab. Aquí vamos a pasar al ejercicio número 22. Interpretación de los efectos. Interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 14 libras es el valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construya otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. De aquí nos vamos al Minitab, descargamos los datos del grosor de las latas, después nos vamos a gráficas, vamos a escoger histogramas, vamos a escoger la primera, que es simple, vamos a darle doble clic en el valor de grosor de las latas, vamos a dar escala, después nos vamos a ir a tipo de escala, vamos a verificar que sea frecuencia, vamos a dar ok, vamos a escoger etiquetas y vamos a poner grosor de latas. Vamos a dar ok, después de nuevo aceptar y nos va a arrojar la siguiente gráfica. Vamos a dar doble clic y nos vamos a ir a Binding y vamos a seleccionar esta opción donde nos indica la frecuencia y la anchura, perdón, que son 200 libras y 504 libras. Por lo tanto, la siguiente sería 520. Ok. Esta gráfica nos la vamos a llevar a la presentación, donde se concluye que la muestra de 504 libras es un valor atípico, se alejaba de la distribución normal. De aquí pasamos a las gráficas, a gráficas estadísticas y inicia con diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Bueno, la respuesta es que la relación de las variables dependientes e independiente, es decir, la relación de las variables x y y. La siguiente es la gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En esta tabla, en la tabla 2-9, basada en datos del US National Center for Education Statistics,
se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Nos dice aquí que construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Bueno, en la siguiente tabla nos indica la universidad y frecuencia relativa, que es de 2 a 4 años. Pública de 2 años es del 36.8%, pública de 4 años es el 40%, privada de 2 años es de 1.6%, privada de 4 años es el 21.9%. Bueno, estos datos nos los llevamos al Minitab, lo descargamos, seleccionamos todo y nos vamos a ir a Statistics. Vamos a seleccionar Quality Tools, vamos a tomar Pareto Chart y ya ponemos universidad, frecuencia relativa, opciones, doble clic, opciones, universidad, y diagrama de Pareto. Ok, es el 80%. Nos arroja el siguiente diagrama. Todo esto nos lo llevamos a la presentación. En la siguiente, en la gráfica, se ve que la frecuencia relativa del primer grupo es de 0.4, en el siguiente grupo es de 0.368, en el tercer grupo es de 0.219 y en el último grupo es del 0.016. El porcentaje es del 39.9%, el segundo grupo es de 36.7%, el tercer grupo es del 21.8% y el cuarto grupo es del 1.6%. El porcentaje acumulado es del 39.9, 76.6, 98.4, que equivale al 100%. Nos vamos a lo que es el ejercicio 18. Dice que gráfica de Pareto de los grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa las distribuciones de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2-2. El 29 nos dice grupos sanguíneos A. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de los donadores de sangre elegidos al azar, con base en datos del New York Blood Program. Y aquí nos dice que construyamos una tabla donde resuma la distribución de las frecuencias de esos grupos sanguíneos. Bueno, ya con los datos obtenidos nos vamos a llevar a Minitab. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a poner grupo sanguíneo y frecuencia, donde el O son 22 muestras, del A son 20 muestras, del B son 5 muestras, del AB son 3 muestras. Seleccionamos todo, nos vamos a Statistics, vamos a seleccionar Quality Tools, nos vamos a ir a Pareto Chart, vamos a escoger grupo sanguíneo, doble clic y doble clic en frecuencia. Vamos a ir a opciones, vamos a poner grupo sanguíneo, y en la otra va a ser frecuencia. Vamos a poner aquí OK, porque es un diagrama de Pareto.
Vamos a poner 80. Ok. Y nos arroja la siguiente gráfica, donde la frecuencia del grupo O es del 22, grupo A del 20 y otras son del 8. Porcentajes del 44, el 44%, el 40 y el 16. Y el porcentaje acumulado es del 44, del 84 y que equivale al 100%. Todo esto nos lo llevamos a la presentación y nos vamos al ejercicio 28. Dice gráficas de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. A. La gráfica de tallo y hojas se pueden expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Bueno, aquí ya tenemos los datos de las hojas, 6 y hojas y los valores de 0 a 4 y de 5 a 9. Todo esto nos le damos al Minitab, seleccionamos todo, nos vamos a Statistic, seleccionamos Quality Tools y nos vamos a Pareto Chart, seleccionamos hojas y tallo, doble clic, opciones, vamos a poner hojas, en el siguiente le vamos a poner tallo, dar OK, 80, nos va a arrojar la gráfica donde nos dice que todos los porcentajes son de 6, perdón, los tallos y hojas es 6 y 6, el porcentaje es 50 y 50 y lo acumulado es 50 que equivale a 100. Nos vamos a la presentación, pasamos al siguiente tema que es pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. En el ejercicio 3, la ética en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta sería no. Evidentemente la gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de sus manipulados por una gráfica confusa. En el ejercicio 5, gráfica de pesos, según los datos de Gordon, Churchill, Clauser, etc. Las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras, que equivale a 62 kilogramos. Y los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras, que equivale a 78 kilos. En la gráfica que se muestra al margen se representan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? La respuesta es no. Los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor del 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. En el capítulo 3, estadísticos para describir y explorar y comparar. En el ejercicio 2, promedio, un encabezado del USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae el 2.3%.
¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? La respuesta sería que es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Si otro indicador muy importante para utilizar es la desviación estándar. En el ejercicio 8 dice calcule A, la media, B, la mediana, C, la moda y D, la mitad del rango de los datos muestrales listados. Puntuación FICO A. A continuación se presenta las calificaciones en crédito de una muestra aleatoria, siempre de la empresa FICO, cuando se escribió este libro. La calificación FICO media reportada era de 678 al parecer. La puntuación FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Aquí nos arroja unos datos y una tabla donde el 1 equivale a 604, el 2 a 693, el 3 a 698, el 4 a 714, el 5 a 751, el 6 a 753, el 7 a 779, el 8 a 789, el 9 a 802, el 10 a 818 y el 11 a 834, por último el 12 a 836. Bueno, los puntos aquí serían no, porque el promedio de la media da 760.91. La mediana es igual a 753 más 779 sobre 2, que equivale a 766. La moda es ninguno, porque ningún valor se repite. La mitad del rango es igual a 664 más 836 sobre 2, que equivale a 750. 0.477. Bueno, en el ejercicio 16 se calcule la media por el 100%. B, la mediana, C, la moda, D, la mitad del rango de los datos muestrales listados. Después, satélites A. a continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Bueno, pues aquí es no, porque no tenemos el nombre de los satélites. La media es de 10.791667. La mediana es 2 más 3 sobre 2 es igual a 2.5. La moda es 1, 3 y 14. porque se repite 10 veces la mitad del rango. En el ejemplo 1, la mitad del rango es 1 más 158 sobre 2, que es igual a 79.5. Inteligencia, propiedad. Nos pasamos al ejercicio 27, que habla de voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje que no se medios alrededor medidos. del valor de la Y viene el día, media absoluta de la casa población. volts, generador volts y dispositivo volts. Y nos arroja los datos En de este cada caso, uno. la respuesta sería Y la respuesta es la desviación media casa absoluta media requiere es de que los valores 123.66 volts. emplean una operación La que mediana no es de algebraica. 123.70 volts. Las operaciones Generador o media algebraicas incluyen es igual a la suma, la 124.66 la raíz volts. cuadrada, Es mediana es igual a 124.70. y la elevación a y el potencias enteras o UPS es igual a fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto 123.59 volts. no está La incluido mediana viene siendo de en las operaciones 123.70 volts. El uso de valores absolutos Parece que los tres crea grupos problemas tienen algebraicos aproximadamente en el los mismo métodos voltaje. inferenciales de la estadística, Nos vamos aquí los al cuales se analizarán en al capítulos 3-3. posteriores. medidas de variación. En el ejercicio 3 dice medidas de comparación posición de relativa la y variación. gráficas de carga. ¿Cuáles datos requiere usted
que tengan mayor variación. Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. los ¿Por qué? cuales corresponden a los O sea, pues los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Hasta llegar al número 75. En el ejercicio 14, salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA según los datos del USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Aquí nos arroja los salarios, que el primero es de 150,000, 300,000, 350,147, 232,425, 360,000, 1,261,421, 810,000 y 229,000. Que da un resultado de 6. El lugar es sexto aquí del la respuesta es y el valor sexto no, lugar es el 41. Porque no hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menor desviación estándar. El ejercicio 24, el coeficiente de variación en los ejercicios 21 al 24 dice que calcule el coeficiente de variación de cada uno de los dos conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3-2 de los valores tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y el del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Nos arroja los de Jefferson Valley, que es una sola fila, y Providence, filas individuales. En la página 116 que obtenga los deciles de 1, aquí nos vamos a pasar al de Minitab 7 y de 8. Bueno, todos estos datos los llevamos a Minitab, los descargamos, películas que se incluyen vamos a en la tabla 3 Statistics y obtenga los 4. Seleccionamos Basic Statistics, Display, presupuesto de películas ordenados. Seleccionamos Jefferson, Providence, OK, y podemos ver los resultados. Y todos estos datos nos llevamos a la presentación hasta llegar hasta por último que es 200 y 225. Tenemos lo mismo que en el Minitab A, donde me dice que CB es igual a 6.67, son por porcentaje de 11, donde 6.67 es lo mínimo y 25.48 es lo máximo. 9 es igual a 11. En el ejercicio 38, desviación media absoluta cada 4 permita que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Después que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Para concluir, la respuesta es que como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación
que no La es estadística algebraica. Las inferencial operaciones algebraicas es una incluyen parte la suma, de la la estadística que multiplicación, comprende los la raíz, métodos y la cuadrada procedimientos y que la por medio elevación de a la potencias inducción enteras o determina fraccionarias. propiedades de una Sin embargo, el población valor estadística absoluto no a está partir de incluido una en las parte de operaciones esta. algebraicas. Su objetivo El es uso de valores más que nada absolutos obtener crea problemas conclusiones algebraicos útiles en para los poder métodos hacer deducciones sobre inferenciales de la una estadística, totalidad, los cuales se analizarán en basándose capítulos en posteriores. la información numérica de la muestra. 3-4 Y medidas de se posición dedica relativa a la y gráficas de caja. generación de modelos, inferencias y En el predicciones ejercicio 16, asociadas percentiles. a los En fenómenos los en ejercicios cuestión, 15 a 18, teniendo en cuenta utilice los la valores ordenados aleatoriedad indicados, de los cuales las corresponden observaciones. a los puntos anotados en el Super Bowl durante Se un usa periodo para reciente modelar de patrones 24 en años. los datos y Calcule extraer el inferencias percentil acerca de correspondiente la al población número de puntos anotados. bajo estudio. Estas inferencias Tenemos los pueden datos de los tomar puntos la forma de anotados en el Super Bowl. respuestas a preguntas sí, no, prueba de hipótesis, El percentil 65 estimaciones es de igual unas a características 20 numéricas, entre estimación, 24 por pronósticos, 100. Nos da un resultado del pronósticos de futuras observaciones, 83.33. descripciones de asociación, En el correlación ejercicio o 25, modelamiento de en relaciones los entre ejercicios variables de 19 sample, y 26, análisis de utilice regresión. la misma lista de los También hay otras 24 valores técnicas de ordenados que se modelamiento. utilizaron para los Incluye ejercicios 15 a análisis 18. de varianza, Calcule el serie de percentil o el tiempo, cuartil indicado. minería de datos. 25 es P25, donde L25 es igual a 25 Bueno, entre el 100 método, por 24 es el igual método es a planteamiento del 6. problema. El lugar Un es problema de el sexto inferencia del cuartil, estadística el suele 25%, iniciarse con y el una valor fijación de objetivos del o sexto algunas lugar es preguntas del 41. tipo: ¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica? ¿Se parecen estas dos En el poblaciones? ejercicio 38, ¿Hay alguna relación deciles y quintiles. En Un el conjunto de datos planteamiento se existen define 9 una precisión deciles la designados población, como la de 1, característica a de estudiar, 2, las P, variables, de 9, etcétera. que separan los datos ordenados en La 10 grupos, elaboración de con un aproximadamente modelo el 10% de en los caso valores en cada uno. de establecer un modelo También teórico, existen se 4 plantea quintiles el que dividen los procedimiento datos y se ordenados llega a en una 5 conclusión grupos, lógica. Los con posibles modelos aproximadamente son distribuciones de el probabilidad. 20% También está extracción de de la los valores en muestra. cada uno. Se Nota usa la alguna diferencia entre los quintiles una técnica y de los muestreo cuantiles. o un diseño experimental para obtener Que escribimos información anteriormente en la de una sección pequeña parte A. de la Utilice población. las cifras de presupuestos de película Tratamiento de los datos. que se incluyen en la En tabla esta 3-4 fase se de la eliminan página posibles 116 errores, se y depura obtenga la los muestra, deciles de se 1, tabulan los de datos 7 y de y 8. se calculan B. los valores Utilice que las serán cifras de necesarios presupuestos en pasos de posteriores, película que se incluyen como en la tabla media 3 de un 4 muestral, y obtenga la los varianza muestral, 4 quintiles. Bueno, a continuación nos muestra la tabla de presupuestos de películas Los ordenados métodos de esta en etapa millones están de definidos dólares. por la estadística descriptiva, Podemos analizar todos los estimación de valores los por parámetros. columna. Con determinadas técnicas se realiza una predicción Los sobre cuáles cuartiles podrían de ser los 8 parámetros de la son por su población. porcentaje de Contraste de hipótesis. 11.11, Los es decir, contrastes de el hipótesis 11% son técnicas que entre el 9, permiten simplificar el que modelo da una matemático equivalencia a bajo análisis. 11.11%, Frecuentemente buscando cada 4 muestras para tener los contraste de 9 hipótesis cuartiles. recurre 20, al uso de 35, estadísticos muestrales. 45, El artículo 65, principal 70, es con contraste de 35, equipos. 116, Bueno, 150, pasamos a lo que son 225. las conclusiones.
B Bueno, sería ver la esta columna se 2 critica de el la modelo tabla y se y ver hace un los balance. 15 cuartiles marcados Las en azul. conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para Bueno, tomar decisiones o para hacer concluir, predicciones. la estadística inferencial El es estudio una puede parte comenzar de de la nuevo a partir de estadística este momento que en comprende un los proceso métodos y cíclico que procedimientos permite que conocer por cada medio de vez mejor la la población inducción y características de determina estudio. Esto propiedades es hablando de de una población población, estadística ya que la a partir estadística pues de una abarca parte de esta. prácticamente Su todo. objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, Bueno, este basándose es el en la fin de información mi numérica presentación. de la Muchas gracias muestra. por la atención y darse el tiempo para escuchar este video y verlo. Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas, sino prueba de hipótesis, estimaciones de unas características numéricas, que es la estimación, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación, correlación o modelamiento de relaciones entre variables de SAM, análisis de regresión. Otras técnicas de modelamiento incluyen análisis de varianza, series de tiempo y minería de datos. El método es el planteamiento del problema. Un problema de inferencia estadística suele iniciarse con una fijación de objetivos o algunas preguntas del tipo: ¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica? Y se parecen estas dos poblaciones. ¿Hay alguna relación entre? En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a estudiar, las variaciones, etc. Elaboración de un modelo. En caso de establecer un modelo teórico, se replantea el procedimiento y se llega a una conclusión lógica. Los posibles modelos son distribuciones de probabilidad. En el otro punto es extracción de la muestra. Esta se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Tratamiento de los datos. En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en posteriores, como la media muestral y la varianza muestral. Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. La estimación de los parámetros con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso de estadísticos muestrales. El artículo principal: contraste de hipótesis. Bueno, en las conclusiones,
se, se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. El uso puede comenzar de nuevo a partir de este momento en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. Bueno, esta fue la fin de la presentación. Espero se haya entendido un poco y se haya aprendido un poco de lo que es la estadística diferencial.